Vamos a cambiar de tema, volvemos a Argentina. Desde 2007, cuando se aprobó la ley de bosque en Argentina, se han deforestado más de 2,5 millones de hectáreas y hoy se publicó un informe de Greenpeace acerca de, bueno, de cómo ha avanzado, a pesar de una regulación que lo impide, la deforestación de áreas protegidas. Estamos para analizar ese tema preocupante en la Argentina y también en la región con Ana Di Pangracio, abogada y directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. No, a ustedes por la invitación. Ana, ¿cuál es, de acuerdo con la información con la que cuenta la organización que liderás, la situación de los bosques en Argentina? Bien, bueno, Argentina no escapa de la realidad global que es la crisis de deforestación. Argentina se encuentra todavía en emergencia forestal. Digamos que los mayores picos de deforestación se dieron previo a que se adoptara y se sancionara la ley de bosques. Por entonces, entre un periodo de 10 años, del 97 a 2007, se llegó a deforestar 2 millones de hectáreas. ¿Qué porcentaje es eso de los bosques en Argentina? Bueno, tenemos en cuenta que desde fines del siglo XIX, cuando el país empezó a desarrollar a mayor escala hasta que se sancionó la ley, se estima que hemos perdido más del 70% de los bosques. Actualmente, conforme todos los ordenamientos territoriales de bosques que se hicieron en las provincias, se estima que hay unas 53 millones de hectáreas de bosques. Ese es el resultado de ese trabajo participativo a lo largo del país. Pero bueno, con la ley de bosques la situación cambió. Siempre decimos que es una gran herramienta, que la situación sería mucho peor que sin ley de bosques, pero su implementación supone muchos desafíos. Y en esta línea tiene que ver con el hecho de que la deforestación, sobre todo ilegal, se sigue dando, porque la ley de bosques no vino a prohibir la deforestación, lo que hace es regularla. Antes el avance de la frontera agropecuaria se daba sin más, sin control. Podía haber alguna provincia que tuviera más cuidado al respecto, que fuera más tuitiva, pero otras no. En cambio, con la ley de bosques lo que vino a hacer es regular ese avance. A ver, vayamos por partes, porque por un lado está, bueno, el progreso de la actividad económica, de la actividad humana, y por otro lado está la protección del medio ambiente, y a veces están reñidos. La ley de bosque, ¿cómo pretendió o pretende amparar un progreso razonable y sustentable, un desarrollo de actividades económicas que son necesarias para dar trabajo, para generar ingresos al fisco, y por otro lado proteger el medio ambiente? Con estas regulaciones, ¿cuál era la estrategia? Bueno, con la ley de bosques lo que se hizo fue poner en valor a los bosques nativos, que es parte de nuestro patrimonio natural, y todos los servicios ecosistémicos que nos brindan, sobre todo en un escenario de cambio global, climático global. Contribuye, bueno, son sumideros de dióxido de carbono, nos brindan el oxígeno del cual tanto dependemos, dan lugar a fauna y flora como refugio. Pero bueno, a su vez lo que supuso esta ley de bosques es decir, bueno, veamos de los bosques de Argentina con una especie de semáforo de color rojo, amarillo y verde, conforme procesos participativos a lo largo de todas las provincias, cada provincia siguiendo criterios de sustentabilidad establecidos en la ley nacional, que ordene sus bosques. Entonces en rojo se iban a poner los prioritarios, los de alto valor de conservación, que no se pueden tocar, que generalmente eso coincide con áreas protegidas, o sea que ya estaban salvaguardadas, son bosques extremadamente añosos, que llevan siglos. Sí, de alto valor de conservación en cuanto a que contribuyen a salvaguardar nuestro patrimonio natural, o incluso porque son hábitat de comunidades locales y pueblos indígenas. Después, que es la gran mayoría, que lo que resultó categorizado en zona amarilla, que eso apunta al uso sostenible de los bosques nativos, y en zona verde, bosques que están tan degradados que se pueden convertir para otros usos. Por eso decía que no es que prohíbe la deforestación. Se puede hacer, pero con salvaguardas que antes no había, como hacer evaluación de impacto ambiental y audiencia pública. Y si hay pueblos indígenas, cumplir con la obligación de hacer consulta libre, previa e informada. Imaginemos que hay un dueño de hectáreas de tierra que tiene bosques que no se pueden talar, deforestar, y que efectivamente cumple con la
la ley, pero al mismo tiempo tiene una tierra que él querría ponerla en alguna producción. Sí. ¿Cómo se zanja ese dilema? Sí. Bueno, las opciones que se han dado es que la ley de bosques crea un fondo para la conservación y uso sostenible de los bosques, entonces lo que promueve es la entrega de fondos dinerarios a titulares de la tierra que presenten un plan de conservación si es zona roja porque no se puede tocar, o de uso sostenible si son zonas amarillas. Bien. Entonces allí, por ejemplo, puede llevar adelante una práctica de turismo sustentable, algo relacionado al turismo ecológico, sí, o bien, más recientemente, hasta se armó un plan nacional para ello, el manejo de bosque con ganadería integrada. Es decir, por ejemplo, la agricultura supone un cambio total del suelo, en cambio la ganadería puede ser más amigable con sostener el bosque, pero a su vez tener una carga ganadera, con los cuidados del caso, porque la cuestión se puede desmadrar y terminar degradando el bosque, sí, sí, pero con ciertos cuidados se puede llevar adelante mezcla de pastura, con árboles, con el bosque y las vacas, y suponerle un ingreso dinerario a la persona. Ahora, Ana, cuando ese señor o señora dueña de esa tierra hace sus cuentas, analiza la rentabilidad de cuidar el bosque y de las actividades alternativas como el turismo ecológico versus la rentabilidad de deforestar y, por ejemplo, que avance la frontera agropecuaria sobre ese territorio y se produzca soja, por ejemplo. Sí. Y llega a la conclusión de que la soja le va a dar una rentabilidad mucho mayor que el turismo ecológico y proteger el bosque. ¿El Estado zanja esa brecha de ingresos potenciales y futuros? Podría, si por ejemplo el Fondo de la Ley de Bosques recibiera los montos que debiera cada año. Hasta ahora siempre estuvo sistemáticamente desfinanciada la ley. En los últimos años recibió algún monto mayor, pero no está recibiendo lo que debiera ser, que lo establece la propia ley. Entonces es una preocupación. Incluso con los planes de conservación y uso sostenible que hoy se presentan, no se da abasto para responder a todos y que la ley resulte atractiva para el titular de la tierra. Un incentivo interesante. Pero igual siempre decir, bueno, a ver con qué comparamos, porque tenemos una ley de bosques hoy en día que dice estos bosques, conforme un proceso participativo, son valiosos de preservar y se puede hacer uso sostenible. Sí. No es que no tenemos ley en lo absoluto, entonces puedo decidir entre qué es más rentable y qué no, ¿no? Tenemos esa protección que antes no la teníamos. Claro, entonces, pero para un incentivo para no quebrar la ley, ¿no? Porque en definitiva lo que está sucediendo es que hay muchas personas que están quebrando la ley, así ¿no? lo La es. ley de bosques, porque se está aumentando la cantidad de deforestación de áreas protegidas por la ley, o sea que es ilegal lo que se está haciendo, la ley no alcanza a cumplirse, no hay poder de policía suficiente y no hay incentivos suficientes. Claro, podría haberlo si estuviera nutrido de los suficientes fondos dinerarios y además el debido control para evitar que la deforestación ilegal se dé. Y hay algunos mecanismos que las provincias establecieron, que la propia Secretaría de Ambiente dijo que es ilegal, que después de que se haya hecho el ordenamiento territorial de manera participativa, por un simple trámite administrativo en la autoridad ambiental de la provincia, el titular de la tierra obtenía el cambio de la categoría. Entonces quizás eran bosques en rojo o amarillo y pasaba a verde, con lo cual se le habilitaba la deforestación. Eran trampas a la ley. Trampas a la ley, que lo ha hecho Chaco y también Salta. Le dimos la bienvenida cuando se les puso fin, gracias a campaña de sociedad civil, a este tipo de mecanismos, pero nos preocupa los permisos que ya se dieron, que siguen avanzando en la deforestación, o bueno, directamente la deforestación ilegal, que no habiéndole dado estos permisos, deciden avanzar porque las multas no son bastante irrisorias, entonces hace el cálculo, a ver, bueno, ¿cuánto tengo que pagar de multa? Y después lo que voy a recibir si en verdad hago cambio de uso del suelo y termino plantando lo que desee. ¿Qué montos tienen las multas, por ejemplo? No ha habido nada mayor, digamos, que siquiera se acerca al $1.000.000 o algo por el estilo. Es como un costo más de la producción, entonces vale la pena para quien quiera quebrantar la ley hacerlo. Está incluido en el presupuesto de explotación de alguna manera. Y después la cuestión es que hay una vía que dice la ley también, que quien la quebranta debiera restaurar el daño que generó. Pero bueno, eso supone desafíos, no es fácil restaurar un bosque tampoco, sobre todo en la zona chaqueña, que es como los puntos calientes de la deforestación en Argentina, no se recupera el bosque de un día para otro, por eso es importante prever el daño ambiental y seguir trabajando, que de a poco se va haciendo, de poner en práctica todas las herramientas que la ley nos da para evitar el daño ambiental y ser atractiva para el titular de la tierra. Ana, las provincias tienen también un conflicto de intereses, quiero decir, quieren
generar fuentes de trabajo, crecimiento económico con los recursos naturales que tienen, ya sean bosques o, por ejemplo, minería, que es también una discusión parecida, ¿no? Sí. Entonces, la explotación de esos recursos es interesante en términos económicos y de desarrollo de la provincia, porque beneficia a la gente. Ahora, al mismo tiempo hay un impacto medioambiental. Desde una organización medioambientalista como la que vos liderás, ¿se plantean estos dilemas y conversan con el poder político para intentar encontrar puntos de encuentro? Porque sí. digo, sin duda el planeta tiene problemas, sí, el calentamiento global es un hecho y nos va a condicionar y se nos está condicionando, pero al mismo tiempo la gente trabaja en esas industrias. Entonces, ¿cómo se llega a algún tipo de acuerdo y de puente entre esas dos miradas? Nosotros siempre planteamos que es posible el cuidado del ambiente y el desarrollo, no es que se oponen una cosa con la otra, pero en base a procesos participativos, de acuerdo, de procesos nacionales como ordenamiento ambiental del territorio, es posible en conjunto decidir qué podemos hacer, qué, dónde, qué se va a permitir, pero bajo qué condiciones o qué no queremos. Ese es un proceso todavía que, por ejemplo, en Argentina está pendiente. Hubo avances sectoriales de ordenamiento de los glaciares, que está muy vinculado también al tema de minería o extracción petrolera u otro tipo. El caso de los bosques, ojalá pronto se dé el de humedales, que queremos una ley, pero decir, bueno, ese tipo de ordenamiento y de proceso participativo nos puede ayudar a conversar sobre qué queremos. Y también tener números en claro, en verdad, de este tipo de actividades que se plantean como la minería o la agricultura, pues en definitiva cuánto es en verdad que le dejan al país y a la propia gente, ¿no? En cuanto generalmente las provincias mineras siguen teniendo índices sociales pobreza muy grandes. Entonces, ¿realmente retribuyo algo para la gente o después es el daño que queda después de la actividad es muy grande y no vale la pena? Por ahí enriquecimiento de políticos y no de la ciudadanía que los vota. Sí, también se puede dar eso. Ahora, después está el tema del agro. El agro, que es es la principal fuente de ingreso de divisas para la Argentina, tanto es así que la sequía del año pasado condicionó la economía argentina de manera contundente. ¿Hay conversaciones entre un organismo como este o otros similares con, por ejemplo, los grandes productores de granos de la Argentina? Estuvo Federico Trucco, que es el CEO de Bioceres, en este programa, hablando del desarrollo científico que permite la fabricación o la generación de semillas transgénicas y las ventajas, y estaba muy preocupada por la sustentabilidad de la producción agropecuaria. Es muy común escucharlo también a Gustavo Grobocopatel hablando de un futuro sustentable, de una alimentación sustentable. ¿Hay diálogo entre esas cabezas del mundo agropecuario que son muy líderes y las organizaciones medioambientalistas? En verdad, a través del trabajo que yo llevo adelante, no lo hay. O sea, ¿pero porque no hay voluntad de hacerlo o porque no han roto la inercia, digamos? No, puede ser, sí, una parte falta de voluntad y otra que no hay espacios donde coincidir, sin asimetrías, donde podamos charlar directamente sobre estos temas y plantear soluciones y ver qué tipo de desarrollo, sobre todo de corte agropecuario, queremos, ¿no? También es una actividad que tiene fuerte impacto en la salud de las personas, que hasta no sé mucho suponía la destrucción de bosques que eran valiosos, la ley de bosques eso lo frenó. O sea, tiene que haber un espacio participativo y ahí es la discusión también que el Estado no está visto como un árbitro que pueda generar ese tipo de espacios que le genere confianza a las personas. Ese es un desafío. Y Ana, ¿y hay una autocrítica de parte de organismos medioambientales como el que vos representás sobre ese diálogo demasiado cerrado en lugar de abrir, bueno, escuchar otras voces que son claves también para la economía argentina? No creo que seamos cerrados. De hecho, lo que queremos capaz es un mejor trabajo que tenemos que hacer es esto de poner en valor que no el cuidado del ambiente no supone el no desarrollo. Entonces quizás tengamos que en materia comunicacional trabajar un poquito mejor para que entiendan el porqué, qué implica eso que nosotros decimos que no es ambiente versus desarrollo, para que puedan entender nuestra posición y en el marco de un espacio determinado, sin asimetrías, poder intercambiar opiniones, ¿no?
siempre va a haber cuestiones en las que no nos vamos a poner de acuerdo, temas de derechos que no son negociables, o sea, ahí sí vamos a tener nuestras diferencias, ¿no? La actividad ilegal de la deforestación para el avance de la frontera agropecuaria está hecho por pequeños productores, por grandes compañías. ¿Quiénes son esas personas privadas que están sembrando y terminando con los bosques? Sí, hay de todo tipo, pero generalmente son grandes actores del sector del agro o de desarrollo de infraestructura, donde a veces también interviene el Estado en distintos niveles. Rutas, por ejemplo, para trazar rutas. Claro, o represas, ¿no? Depende de la zona del país. El desarrollo inmobiliario, la urbanización es otro actor importante. ¿Y hay denuncias en contra de esas empresas y personas privadas o en contra de los estados provinciales o municipales que están deforestando ilegalmente? ¿Denuncias concretas, digo? Hay denuncias concretas y, bueno, algunos casos en los que se ha llegado a determinar la imposición de una multa por el daño ocasionado. ¿En qué empresas, por ejemplo? ¿Tenés en presente alguna? Bueno, recientemente Greenpeace estuvo haciendo una campaña muy fuerte en materia de Sprite, la compañía que está detrás de las bebidas de Sprite, indicando u otros grandes productores agropecuarios que están detrás de la deforestación ilegal, ¿no? Sobre todo. Sí, los hay. Después puede haber otros casos menores de productores más pequeños, pero no son los que generan el mayor impacto. Por la cuestión de escala. Sí, por la escala de la cantidad de hectáreas de las que estamos hablando, ¿no? Está bien. Sí. Y otro impacto sobre los bosques es por un tema que no tiene que ver con el desarrollo económico, sino con los incendios. ¿Qué porcentaje de daño a los bosques representa el incendio comparado con la actividad económica o productiva? Bueno, en verdad supone también una fuerte afectación, al igual que el cambio de uso del suelo. Depende de la zona, digamos, después se puede dar una regeneración propia del bosque. Hay veces que se dan en zonas protegidas, o sea, los bosques están protegidos, y como en parques nacionales, por ejemplo, y ha habido crisis de incendios, y otros que son más de corte intencional para poder llevar adelante después un cambio de uso del suelo, ¿no? O generar mejores pasturas para la ganadería. Depende de la parte del país y de la que estemos hablando, y a veces no siempre es con fines de llevar adelante una actividad económica X, ¿no? Sino que es por las condiciones climáticas y demás que se generan incluso en espacios protegidos que se dan. Ana, los organismos medioambientalistas que están planteando, por ejemplo, alternativas en el modo en que se desarrolla la ganadería, la cría de ganado, recién planteabas menos intensiva y aprovechando, bueno, las pasturas que aparecen debajo en los bosques. ¿Está en contacto con, por ejemplo, investigadores del CONICET que trabajan en cuestiones de la producción agraria y agropecuaria? Sí, incluso también del INTA. O sea, pero todo lo que hay hasta ahora es bastante experimental, entonces hay mucho por trabajar. Por eso decimos, fue un buen augurio que por primera vez la entonces Secretaría de Ambiente y la de Agroindustria se pusieran de acuerdo para celebrar justamente un acuerdo de colaboración en materia de manejo de bosque con ganadería integrada, pero que los pasos no debieran ser acelerados. Como hasta ahora todas las experiencias, sobre todo del INTA, son experimentales, decir, bueno, si queremos experimentar a ver qué es esto del MBGI, como es la sigla, bueno, veamos cómo funciona en el verde. ¿Qué es el MBGI? El manejo de bosque con ganadería integrada, ¿no? Poder combinar, sostener el bosque, pero con una carga de vacas determinada, con los controles del caso para que no se desmadre y no se termine fragmentando y degradando el bosque, que se pierde su función ecológica y termina siendo un parque. Eso ha habido también tomas aéreas sobre la diferencia, sobre todo en Chaco, que reconoció que tenía un problema y cambió la normativa para MBGI. O sea, en eso hay posibilidades, pero primero preferimos que sea en la zona verde para acordar los términos y criterios, y después quizás plantearlo a zonas amarillas. Una última pregunta, comparado con Chile, ¿cómo es el grado de la tasa de deforestación de Chile respecto a Argentina y las políticas de cuidado de los bosques? En Chile, que es un país que vive mucho de sus recursos naturales también. Sí, no te podría dar números exactos comparados con Argentina, pero no se encuentra, por ejemplo, entre los países que más deforestan. Si uno ve la lista de los 10 que más deforestan, que sobre todo los grandes se encuentran en la zona del sudeste asiático, también por agricultura, Chile no aparece entre esos. ¿Y de América Latina, además de Argentina, quién aparece? Bueno, Brasil sin duda, Colombia.
Creo que dentro es muy admirada nuestra ley de bosques, o sea que nosotros tenemos la chance de ir a diversos eventos en distintas partes del continente o de otras partes y nos admiran la ley de bosques que tenemos porque ellos no tienen esa salvaguarda. O sea, pero aún con esa salvaguardia la estamos infringiendo, como suele suceder en Argentina, que hay buenas leyes, pero no se cumplen. La implementación es complicada. La implementación pero está todo ahí para que se pueda cumplir satisfactoriamente. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por esta conversación tan iluminadora. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y en muy pocos minutos volvemos con más Info Segunda Edición. No se vayan porque está uno de los hombres que mejor pueden explicar y hacernos hacer ejercicio, Daniel Tangona, para hablar si es correr o hacer pesas, y entre otras cosas. Ahora seguimos.